Buenas noches muchachos, entonces vamos a hacer una pequeña actividad en el Sócrates, ¿cierto? Para ver cómo quedaron los conceptos de la clase pasada, ¿sí? Entonces, vamos a ver muchachos, si f de n es 2x al cubo, ¿cierto? Se puede decir que esta es o de x a la 8, es o chica de x, es omega de x, es omega de x cuadrado, o es teta de x. Respondan la que crea es correcta. Entren muchachos, por favor. Contesten muchachos, pues. Muchachos, un minuto más. ¿Listo muchachos? Vamos a revisar. De esta habían tres posibles respuestas correctas, ¿sí? ¿Por qué? O de x a la 8, pues x a la 8 está arriba de x al cubo, o sea que... ¿Sí? O de x chica, no, porque pues tendría que ser mayor que x al cubo estrictamente, o sea, de x a la 4 hacia arriba se podría... Bueno, realmente de x al cubo log de x, que sería como la cota que le sigue. Omega de x, pues claro, porque está por debajo, ¿no? Omega de x es un piso de x al cubo, o sea, la cubre por debajo, ¿sí? X nunca va a ser mayor que x al cubo, ¿cierto? A medida que x crece. ¿Por qué omega de x cuadrado? Porque ustedes seleccionan omega de x cuadrado, pues x cuadrado polinomialmente está por debajo, ¿cierto? Entonces, pues igual. Y teta de x, omega sí es, pero no es o. Recuerden que para teta tiene que ser omega y o, tienen que ser las dos cosas. Tiene que estar acotado arriba y por debajo por la misma función. Por el mismo orden polinómico, por así decirlo. ¿Preguntas de esto? Bien, en general, bueno, un cuarto de los, un poco del 30%, ¿cierto? Estamos más oso. Bien, muchachos, siguiente. Se tiene un conjunto de funciones que son omega de x cuadrado. Entonces, por favor, digan funciones que sean omega de x cuadrado.
¿Qué quiere decir que sean omegas de x cuadrado? Que, no señor, que o x cuadrado es un piso de, es una cota inferior de las funciones que ustedes escriban. Entonces les doy 3 minuticos, 4 minuticos, eso debe ser inmediato. Vamos muchachos. Sí. Correcto. Exactamente, como usted dijo. Das una, escriba una función. Simplemente quiero ver cómo les va. No debería de tardar mucho, muchachos. Escriban una función. Yo les digo si está bien o si está mal. Para ver si este tema ya quedó. Que x cuadrado sea un piso polinómico. O sea, que el orden no sea, que eso sea un piso, pues. Que está por, o sea, x cuadrado marca el piso, ¿sí? Polinómicamente. Bien, muchachos, vamos a revisar, ¿sí? Entonces vamos a ver las respuestas. Voy a revisarlas de abajo hacia arriba. X al cubo, ajá, correcto. 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 Ok. No, incorrecto. Porque x está por debajo, ¿cierto? X cuadrado marca es un piso, ¿sí? Debajo, hagan de cuenta que es el piso. Tú no puedes estar por debajo de eso, ¿sí? Bien, miremos. Y x factorial está bien. ¿Ah? De x cuadrado hacia arriba, sí, exactamente, correcto. ¿Sí? Entonces, perfectamente, por eso es que un algoritmo toca escribirlo por arriba y por debajo, ¿no? Porque yo podría decir que es o de x a la 8, pero realmente lo máximo podría pasar realmente es x al cubo, ¿sí? Como lo que pasó ahora, ¿vieron? Que x a la 8, o de x a la 8 representa una función de x cuadrado. Porque x a la 8, ¿qué sería? En el caso anterior, un techo, ¿cierto? Una cota superior, estamos hablando de cotas, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que alcanzarla. Ahora, pues uno busca que la cota sea lo más ajustada posible, porque pues no tiene sentido que... Yo podría decir que la mayoría de algoritmos son n factorial, o de n factorial, y es correcto, ¿sí? Porque n factorial, ¿qué marcaría? Una cota superior, es decir, que el algoritmo no va a ser más que n factorial, ¿sí me siguen? Entonces hay que tener cuidado con esas notaciones. Yo para en el parcial soy cuidadoso cuando pido eso. Yo digo con la más. Bien, muchachos. Miren la siguiente pregunta. Se tienen dos implementaciones de algoritmo cuyas complejidades son. Tengo un algoritmo que es n al cubo y otro algoritmo que es o n cuadrado log de n con respecto del tamaño de la entrada. ¿Qué podríamos decir de esas implementaciones? Entonces, parecería que yo seleccionaría I2, ¿cierto? Pues porque I2 presenta una complejidad menor en cota, pero ¿será que eso siempre es cierto? Entonces respondo.
No, sencillamente te están dando esa información. O sea, te están, o sea, Usted dijo que elegiría la 2 porque es no, la es 2 lineal. pareciera, la 2 tiene una cota inferior, ¿cierto? Porque n cuadrado los n está por debajo de n al cubo. Pero tienen que analizar si siempre eso es cierto. ¿Sí? Si está garantizado que el algoritmo 2 es mejor que el uno siempre. Sí. Entonces, para ver si se acuerdan. Colocan lo que se acuerden. Tienen que explicar por qué. Ujú. Tienen que acordarse de eso, muchachos. Eso es muy importante. Les voy a dar hasta las y 23. ¿Listo? No, no hay forma. O sea, tú no tienes forma. Lo único que sabes es que es O de eso. ¿Sí? Es la única información que tienes. Es la única, o sea, la única información con que cuentas es eso. Entonces, de acuerdo a esa información, ¿tú qué puedes decir? Yo te digo, yo tengo este algoritmo que yo le ofrezco a ustedes algoritmos. Yo le digo, este es que es O de n al cubo y este es O n cuadrado los de n. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué puedes decir? Solo con eso. Escríbalo entonces. Y aprovechando que tienes PC, podrías entrar a la página de Sócrates, sería más sencillo. Student. Ah, como quieras. Sí, está siendo grabado. ¿Qué pasa? Sí. Yo lo subí el martes, después de clase lo subí. Les recomiendo suscribirse para que les llegue la notificación. Yo a veces me tardo un poquitico en colocar el enlace en el campus, pero en la suscripción les llega la notificación. Muchachos, 2 minuticos más. Muchachos, 1 minuto y entro a revisar.
Listo, muchachos, entro a revisar. Revisemos. Me dice el algoritmo de I2 es mejor, puesto que aún así multipliquemos por una constante, ese siempre va a ser inferior a n al cubo. Bueno, eso es por definición, pero recuerden que esto solo marcan cotas superiores. ¿Qué significa? Solo marca como un máximo o algo que uno espera de un algoritmo, pero no todo el comportamiento, ¿sí me siguen? Lo máximo. Aunque las cotas suelen ser ajustadas, ¿cierto? Donde ustedes ven los APIs, estrictamente hablando, este algoritmo, ¿cierto? I1 podría tener un mejor caso que el algoritmo I2, o sea que no siempre se va a cumplir, ¿sí? O sea, no es seguro, ¿sí? Simplemente nos están dando algo que es un máximo ¿qué? Es un máximo esperado, ¿cierto? ¿Vale? Pero ya cuando ustedes vean, digamos, en APIs y en esas, cuando ustedes vean APIs, que estuvimos viendo la clase pasada, APIs, ¿se acuerdan qué APIs vimos la clase pasada? ¿Qué funciones les mostré? Les mostré el SOR de quién, de Java. Les mostré el SOR de Python. ¿Qué más les mostré? Bueno, y algunas funciones de la librería Algorithms en C++, ¿sí? Entonces, bien, muchachos. Entonces, no siempre, ¿cierto? ¿Vale? No siempre. O sea, no habla del mejor caso. Solo habla de qué? De lo peor que podemos esperar, ¿cierto? ¿Vale? Miremos qué dice NN. Ok. Podríamos decir en un determinado número de casos se comporta mejor. Bueno. La implementación 1 tiene mayor Parker que es cúbica en comparación a I2 que es cuadrática, pero según las determinadas condiciones, la I2 en un factor podría ser más compleja. No, muchachos. O sea, una cosa es, no, aquí hay un error. O sea, I2 nunca va a ser más que lo que está ahí, ¿sí? Que es n cuadrado los de n, si ustedes ven aquí, ¿sí? Lo que está garantizado, muchachos, es que esto no puede ser más que esto y esto no puede ser más que esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, en términos generales podemos decir que I2 es mejor que I1, pero no siempre va a pasar. Porque el mejor caso de I1 podría ser mejor que I2. Y de hecho, cuando vamos a ver MERSOR, ustedes se van a dar cuenta que el mejor caso, en general, MERSOR va a ser mejor que inserción SOR. De hecho, MERSOR ya entró en el próximo tema. ¿Sí? Pero en el mejor caso, inserción SOR es mejor que MERSOR. Observen aquí, ¿sí? Miremos MERSOR, ¿cierto? Ese algoritmo lo vamos a ver pronto. Insertion SOR. Ambos algoritmos son de ordenamiento, ¿vale? Miren acá, ¿sí? En términos generales, muchachos, la complejidad del algoritmo es ¿qué? L de n, mientras que la inserción SOR que la calculamos, ¿se acuerdan qué es? N cuadrado, ¿cierto? Lo que uno suele decir, pero recuerden que en la diapositiva decía que es un abuso. ¿Por qué es un abuso? Porque no siempre, exactamente, solamente hablamos de lo peor, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el mejor caso? O de n, ¿no? ¿Sí? Que ¿se acuerdan cuando venía ordenado? Que no entraba en ese if. Entonces no hacía los intercambios y no hacía el for. ¿Sí recuerdan? Entonces, miren el MERSOR. ¿El mejor caso qué? El N de n. ¿Sí lo ven? Ignoren estos de acá. Pues en n los de n. Y eso cuando vamos a hacer el cálculo de la complejidad se van a dar cuenta que es n los de n. Entonces, inserción. Muchachos, MERSOR sí. Uno dice es mejor, pero ¿eso se cumple para todos los casos? No, ¿sí? Entonces es algo que ustedes deben analizar. No se cumple para todos los casos, ¿cierto? Es algo que ustedes deben tener presente con respecto a esta notación. ¿O de qué nos habla la notación? ¿O de qué nos habla? De lo peor. ¿Representa una qué? Una cota superior, es decir, es un techo que la función no va a ser peor que eso, ¿sí? Cuando yo me refiero a peor, es que la complejidad sea ¿qué? Más elevada, ¿sí? Entre más elevada sea la complejidad de un algoritmo, ¿qué pasa con él? ¿Es mejor o es peor? Es peor. ¿Uno qué quiere con los algoritmos? Muchachos, ¿qué es lo que uno quiere con ellos? Con respecto a complejidad. No, quiere que sea la más baja posible, ¿cierto? Es lo que uno quiere, ¿sí?
Bien, muchachos, aclarado eso, sigo revisando. Dependiendo de la entrada n, para casos muy grandes usaría la I2 y para entradas pequeñas tomaría I1. No, ¿sí? Depende, ¿sí? Depende de cómo sea el caso, ¿sí? ¿Está bien? Se podría decir que tiene una cota inferior. Profe, lo anterior lo diría es el algoritmo, ¿cierto? ¿Cuál? Lo anterior lo diría es el algoritmo. ¿Cómo así? Lo que escribió allí, que con el número pequeño. Eso más bien lo miraría. No, eso no. Una cosa es que cuando graficas n cuadrado versus n log de n, vas a encontrar que hay un cruce así, no, eso es distinto. Eso lo van a analizar en el taller 1, igual. ¿Sí? No tiene nada que ver. Tienes que ver es cuál es el mejor y cuál es el peor caso. Recuerden el algoritmo de ordenamiento inserción SOR. ¿Cómo era el mejor caso? Realmente la entrada no importaba el tamaño. ¿Cómo era el mejor caso? ¿Cuál era el mejor caso para el algoritmo? N. ¿Pero cuándo pasaba eso? Cuando entra ordenado, ¿cierto? Ese es el mejor caso. No tiene que ver con el tamaño de la entrada. ¿Cuál era el peor caso para él? ¿Cuándo pasaba eso? Cuando entraba ordenado de forma contraria, ¿cierto? O sea, de forma inversa, ¿cierto? Recuerden que el mejor caso y el peor caso de un algoritmo no suele depender del tamaño de la entrada, sino como ella viene, ¿cierto? Es algo que ustedes deben tener presentes acá. Vamos a ver qué dice SAC. Se podría decir que tiene una cota inferior, ya que el tipo de algoritmos n log de o n se comporta mejor versus n al cubo. Pero no siempre es el mejor comportamiento esperado, ya que ciertos tipos de problemas no es lo mejor. Primero estamos hablando de cotas ¿qué? Superiores, ¿cierto? Lo peor, el algoritmo no va a ser peor que eso, ¿sí? Cuando hablamos de cotas superiores. El algoritmo no se va a comportar peor que eso. ¿Estamos claros? Nos va a ser peor, ¿cierto? Pero no hablamos de cómo se comporta en forma general, ¿sí? ¿Vale? Deben tener cuidado con eso. Y en el examen yo puedo preguntar lo mismo, ¿sí? Pero en los diarios no siempre es un comportamiento normal, o sea, lo esperado con un algoritmo. No, esos son algoritmos cualquiera, ¿sí? Ahora, claro, en ordenamiento ustedes se van a dar cuenta que n log de n es lo usual, ¿sí? De hecho, ordenamiento por comparaciones, lo mejor que vamos a obtener es n log de n. Cuando damos ordenamiento lineal, vamos a ver que la podemos bajar con ciertas condiciones. Pero sí, cuando ustedes estén enfrentándose a un problema de ordenamiento, va a ser n log de n, ¿sí? Usualmente. A menos pues que tenga un caso tan especial que aplique como ordenamiento lineal, genial, ¿sí? Pero usualmente es n log de n, sí, tienen razón, pero pues son complejidades que me inventé, ¿sí? O sea, sí, digamos que hablamos de forma pues de lo que usted se encuentra en el de n por ordenamiento lo usual. N cuadrado es lo usual para cosas que trabajan sobre matrices, n al cubo sobre cosas que tienen que explorar grafos y esas cosas, pero eso lo vamos a ir explorando, ¿sí? ¿Listo, muchachos? N al cubo, n log de n suele ser en árboles, bueno, sí, ya depende. Bien, muchachos, n es siempre mayor, ¿qué le pueden decir a esta persona? ¿Qué le pueden decir a mi gato no cuy? No Gokuy. Por cierto, técnica tan tramposa. Es una técnica donde tú peleas sin pensar. Tu cuerpo se mueve solo, ¿sí? Mayor referencia, vean Dragon Ball Super, ¿sí? Entonces, sí, eso es la cosa más tramposa que he visto en mi vida. No tienes que pensar, ¿sí? Ojalá fuera así, voy a hacer mi gato no Gokuy enfada, o sea, saca 5 sin pensar, ¿sí? Básicamente. Entonces, muchachos, ¿qué le podemos decir a mi gato no Gokuy? No Gokuy. No siempre, ¿cierto? No, estamos hablando de lo peor que podemos esperar de los algoritmos, ¿sí? Ahora, cuando usted vea, pues usualmente sí, pues yo me voy a ir por I2, ¿sí? Pero no siempre se va a garantizar que I2 sea mejor que I3, ¿estamos de acuerdo? Solo estamos hablando de cotas superiores, ¿sí? ¿La inferior? Ah, ya hablamos de otro cuento, ¿sí? Realmente la notación teta es la más precisa, ¿sí? Porque la teta nos habla que el algoritmo está ahí. Entonces uno ya puede decir, ah, listo, esto es una notación mucho más precisa. Para el que se suele utilizar eso, ¿por qué? Porque los algoritmos entre mejor y peor caso suelen cambiar de orden polinomial. Es usual que pase eso. Ustedes vieron en la inserción SOR, n cuadrado versus n. En cambio, de mer SOR yo puedo decir que es teta n log de n. Cuando calculemos la complejidad yo les voy a decir, sí, es O n log de n, pero realmente como tanto cote superior como cote inferior son n log de n, ¿qué vamos a obtener? Teta de L 2 de n. Eso vamos a tener inmerso. Eso estamos a punto de entrar después de este temita de recurrencias que vemos, ¿sí?
Entonces ya entro a divide y vencerás, y el primer ejemplo de divide y vencerás es el algoritmo Merson, ¿sí? Que ese es el cambio con respecto pues a como da el profesor Aranda, que da inserción SOR, MER SOR. Pero a mí me parece mejor dar inserción SOR cuando estoy explicando divide y vencerás, ¿sí? Ese es el algoritmo para entender la estrategia de dividir y vencer, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿sí me entendieron aquí lo que le respondí a la persona? Amiga Tenonokui, ojalá eso existiera. Ok, es correcto, pero pues podemos decir también que no siempre, muchachos, ¿qué podemos decir? No siempre se garantiza que I2 sea mejor que I1, no siempre, ¿sí? ¿Y qué podemos? La implementación debe ser más eficiente para valores muy grandes, por lo tanto es mejor. Aunque con valores pequeños la implementación no es eficiente también, no, tiene nada que ver, ¿sí? Realmente en los mejores y peores casos no dependen de qué, del tamaño de la entrada, suelen depender es cómo viene ella, ¿sí? Entonces aquí están algo regulares, ¿listo? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Tienen preguntas aquí, muchachos? Recuerden que O habla es de qué, de cotas superiores, ¿sí? Pero realmente un algoritmo no se puede describir totalmente en términos de cotas superiores, ¿sí? Es una noción y uno usualmente lo utiliza y se suele abusar de la notación, ¿sí? ¿Ah? Como inserción, sí, exactamente. O sea, inserción solo se dice, no, es ON al cuadrado, pero realmente es un abuso, porque es que el peor caso sí, n cuadrado, caso promedio sí, n cuadrado, pero el mejor caso ¿qué es? N, ¿sí? Bien, muchachos, se tiene una implementación de un algoritmo y su complejidad es omega de x. ¿Qué podemos decir sobre este algoritmo? ¿Este algoritmo podrá ser lineal o exponencial en algún momento dado? Entonces, por favor, respondan, muchachos. ¿Qué me pueden decir a esa argumentación? Entonces, si hicieron un algoritmo y resulta que este salió lineal. Entonces, yo les pregunto, ¿qué podemos decir sobre ese algoritmo? ¿Y ese algoritmo podrá ser lineal o exponencial en algún momento? Ustedes me pueden decir sí o no y por qué. Tienen hasta las I:41. ¿Omega qué es, muchachos? Ajá. Es un piso. Sí, pero por debajo de no puede hacer nada más de o sea, que es lo mínimo que puedo hacer es lineal. Exactamente. Pero no habla nada de qué. Pues que dice, en algún momento podría ser lineal o exponencial. ¿Sí? O sea, ¿O no? lineal siempre va a ser, porque es lo mínimo que puede tomar. Pero no, mire la notación bien. ¿Qué le está diciendo esa notación? Yo solo estoy hablando de omega. No necesariamente necesitas más información. No necesariamente necesita más información para responder. Obviamente el algoritmo está muy mal especificado ahí, pero con lo que yo estoy preguntando lo pueden responder. Sí, porque ahí me dicen que un algoritmo es omega de x, pues, no, pues qué bonito, pero no me habla de algo que es muy importante. Ahí no me está hablando de algo muy, muy importante. Los algoritmos pueden cambiar de complejidad de acuerdo a la entrada, eso es verdad. Entonces, piense si eso es posible o no es posible. Entonces, escríbalo. Omega de x. ¿Es lineal? Sí, correcto. Eso es lineal. Háganle, muchachos. Pero ¿qué pregunta en algún podría ser lineal? Usted me dice si puede ser lineal o no ser lineal. O sea, si puede ser, o sea, el comportamiento puede ser lineal. Lineal es que es x. Es el orden polinomial de x. O si puede ser exponencial, b a la x, donde b es un número natural. No es que defina el mejor caso realmente, sino que no puede ser mejor que eso. Eso es un piso, no va a estar por debajo.
Eso es todo lo que te están diciendo ahí. No puede ser, o sea, no puede ser mejor de ahí. ¿No puede ser qué? Mejor de ahí. No, porque te está dando un piso. Y si por lo menos yo coloco la función como que no fuera que no la o de X, si no fuera O si digamos O de X sería que no puede ser peor que eso. Pondría un techo. entonces ahí sí varía de N cuadrado, ¿no? Si fuese O de X no puede ser N cuadrado. Si fuese O de N no puede ser N cuadrado. Porque O marca un techo, no puede estar arriba de eso. ¿Sí? Sentimientos fallidos. Y si hablamos de omega no puede ser mejor que eso, no puede estar por debajo de eso. ¿Sí me entiendes? No, sí, a mí me parece es que precisamente la segunda frase de la pregunta es lo que causa como la Ah, no, o sea, yo le pregunto si puede ser lineal. Entonces usted me dice, ah, no, sí, sí puede ser lineal. O no, no puede ser lineal. ¿Puede ser exponencial? No, no puede ser exponencial. O sí, sí puede ser exponencial. Ya, es eso. Muchachos, han sido engañados. y no puede ser la lineal. También puede ser las dos, usted me dirá. O no puede ser ninguna, como ustedes digan. Necesito saber si me entienden o no. Y no sé cómo no podemos argumentar el otro. Argumentalo como pueda. Y si no sabe, pues dice sí porque sí, ya. Y ahí yo explico por qué. O no porque no. Muchachos, un minuto más. Envíen sus respuestas, por favor. Muchachos, también he visto poca participación en los foros. Así, muchachos, intenten, así que bueno, así que malo, pero participen. ¿Listo? Hasta ahora solo he visto una participación y una duda que me ha llegado. Si eso sigue así, yo me hago el loco. ¿Listo? Bueno, muchachos, paso a revisar. Miremos qué dijo el paisa. Sí, sí se puede. Bueno, realmente, omega, ¿qué marca? Omega marca es un piso, es decir, no va a ser polinomialmente mejor que lineal. Lo único mejor que lineal que es. Hay algo por debajo de lineal, ¿qué es? Constante. O los de n, o los de x también está por debajo de eso. Pero los de x es muy raro encontrar un algoritmo con una complejidad, es demasiado raro. ¿Sí? Es los de x o constante, ¿cierto? Entonces, el algoritmo nunca va a poder estar por debajo de x. Pero ¿qué habla con respecto a lo que puede ser? Hacia arriba. No marca ningún límite. ¿Sí? Solo me dice, vea, ese algoritmo, yo lo único que te puedo decir de ese algoritmo es que no va a ser mejor que una complejidad lineal. ¿Sí? Es lo único que está diciendo. Porque eso que está marcando. Omega, ¿qué marca? Marca es un piso, ¿cierto? O sea, usted no va a estar por debajo de eso, no puede. ¿Sí? Es lo único que dice. Podría ser lineal en el mejor caso, correcto. Y sí podría ser exponencial, inclusive una mayor complejidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? No, yo no he participado. ¿Por qué? Básicamente... Bueno, pero pues se me adelantó. ¿Por qué, muchachos? Porque es que omega no te dice qué pasa hacia dónde. Hacia arriba, ¿cierto? O si te dice, vea, de esto no te puedes pasar. Pero omega, ¿qué te dice? De esto no puedes ir más abajo. ¿Sí? Si hubiera sido teta, es lineal condenado. Ni por arriba ni por debajo, no puede ser solamente lineal, si fuese teta. ¿Sí? Porque es O y omega. Tanto techo como piso son lo mismo. De hecho, la notación más precisa es teta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, realmente, pero la Wikipedia ni eso pues siguen tan estrictamente las notaciones. Pero usted cuando ya esté afuera de aquí pues obviamente entiende que
cuando le dicen que si es O de tal cosa, está hablando de de una noción de complejidad, ¿sí? O sea, que más o menos se comporta así, ¿sí? Realmente la notación que se utiliza, que ustedes van a encontrar en la librería, no es tan estricta como la que manejamos acá, pero el chiste es que lo entiendan, ¿sí? Bien, muchachos, miremos esta respuesta. Que como mínimo la complejidad va a ser lineal, al hacer omega. No podemos asegurar que vaya a ser logarítmico con diferentes entradas. Es decir, puede ser exponencial, será polinomial. ¿Sí? Ok, más o menos, pero aceptable. En el mejor caso, como nos lo están diciendo, sería lineal, y peor de los casos podría ser exponencial, puesto que es una cota inferior de x. Estamos hablando de una cota inferior, ¿sí? Estamos hablando de un piso. Recordemos que es cota inferior, es decir, no vamos a encontrar nada por debajo de esto, en el mejor caso. Sobre si podría ser lineal o exponencial, posiblemente sí, ya que su promedio podría ser lineal o en el peor caso exponencial. No hay un límite que uno le diga hasta dónde va a llegar la complejidad, ¿sí? Puede ser exponencial, gracias. Sí, un comportamiento puede ser lineal en el mejor de los casos, exponencial, 3 puntos suspensivos. Sí podría ser lineal y exponencial porque no sabemos el comportamiento por encima de la cota inferior. Esto está muy bien argumentado, ¿sí? ¿Sí ven la argumentación de su compañero o compañera? ¿Sí? Bastante, me parece que está bien argumentado, ¿sí? Porque ¿de qué habla la cota inferior? Únicamente de qué habla. Pues el mejor de los casos podría estar por ahí, ¿cierto? Pero no habla del resto del algoritmo, ¿sí? Tengan cuidado con eso. ¿Qué dice Juan? El algoritmo sí podría ser lineal y no puede ser, no, falso. ¿Por qué es falso? ¿Qué le podemos decir a Juan, muchachos? ¿Qué le podemos decir? No sabemos qué pasa arriba, solo sabemos qué pasa hacia abajo, ¿sí? Espero pues que ya entiendan. Como lo mejor se puede creer lineal es como en inserción sol, que es a uso de decir que es n cuadrado. El mejor caso es periodo. Ok, está aceptable. Puede ser las dos, porque es una cota. Sé que es lineal, pero no entiendo. Sí se puede. Pues yo ya espero pues que Vagón, que no está presente, lo haya entendido. Rosa también. Y Pepe también. ¿Listo? Sigamos con la siguiente. Bien, muchachos, se tiene una implementación de un algoritmo y su complejidad es O de X. ¿Qué podemos decir de este algoritmo? El algoritmo en algún momento podrá ser lineal o exponencial. El mismo pregunta anterior, pero ahora con O. ¿Listo? Entonces, argumento. Ahora es con O. A ver cómo les va, muchachos. Ahora es con O.
Bueno, hicieron algo bueno. Lo bueno es que quedó grabado. Bueno, muchachones, paso a revisar, ¿cierto? Entonces les pregunto a ustedes, O de X, ¿de qué les habla? De la cota superior. De una cota superior, ¿eso qué quiere decir? Y lo mejor que podría hacer es Es decir, lo peor, o sea, no va a ser peor que X, ¿sí? Que lineal. Bien, vamos a ver qué respondieron. A ver si ya quedó un poco más clara la idea. Sí podría ser lineal en el peor de los casos, por lo tanto no puede alcanzar una complejidad mayor como lo es. Totalmente correcto. En el peor de los casos la complejidad va a ser lineal, ya que O marca ¿qué? Correcto, el algoritmo no podría ser exponencial, perfecto. Podría ser lineal, más no exponencial, muy bien. La complejidad ya dice que es lineal de por sí, no puede ser exponencial porque es techo, correcto. Exponencial no puede ser porque es O de X y sí puede ser lineal, ¿vale? Bueno. Exponencial ya que O nos marca una cota superior y por ende no podría ser más que X. Lineal tampoco. No, sí. Lineal sí. Recuerden que O es... no, es que sí, lineal sí, ya porque podríamos tener los dos casos. Ajá. Si fuese O chica, ya es distinto. Pero O grande, ¿cierto? Sí, puede ser igual. ¿Sí? Recuerden que O chica es ¿qué? Profe, en el caso que Ciertamente menor. ¿Diga? es que también el mejor caso tendrá cierto porcentaje. No, el mejor caso pues puede estar, O sea, que puede sea- ser el que constante, sea- ¿sí? O sea, que sea como que sea O y a la vez. O sea, si fuese O y omega al mismo tiempo, sería teta. Y teta pues ya habla de que es ajustado, o sea, está ahí. Tanto mejor, peor caso. Si el mejor caso, sí que. Si el mejor caso fuese O, omega, O de, fuera X, fuera lineal, sí, ya digo teta. Porque tanto por arriba como por debajo está el lineal. O sea, es tanto O como omega. ¿Sí? Bien, exponencial no puede ser porque ya que cuenta con una cota superior lineal, en peor de los casos puede ser lineal. Ok. El algoritmo sí podría ser lineal, pues se haría igual a su cota amiga superior. Que las cotas no sé si sean amigas, pero bueno. Pero no exponencial, ya la que la cota superior se lo impide, ¿correcto? Perdón, se me fue el punto sin querer, no va a ser exponencial, pero ok. Al 0 de X el algoritmo estaba hablando del peor caso. Así pues, uy, qué buena argumentación. Así pues, exactamente su comportamiento podemos decir que en un momento podría ser el tanto lineal. Un posible mejor caso como exponencial, un posible peor caso. ¿Qué podemos decir de aquí? Lástima lo dañó. La embarró. Se contradijo. Recuerden que O, ¿qué marca? O sea, O no puede ser más que eso, ¿cierto? No, no puede ser más, ¿sí? Es una cota. Bien, muchachos, no se asegura que el peor caso sea exponencial, podría ser peor. No, lo siento, Goku. ¿Sí? Sí. Aunque me gustó cómo escribe la persona, me gustó cómo escribe, bastante argumenta, pero se contradijo. Lineal sí, exponencial no, porque una cosa... Ajá. Podría ser cualquier cosa si se lo propone. ¿Sí? Ay, muchachos. A ver, esta. Tenemos un algoritmo cuya complejidad es O de 1, ¿cierto? Podría variar de acuerdo al tamaño de la entrada n. Respondan sí o no. Si la complejidad es O de 1, podría variar de acuerdo al tamaño de la entrada. Entonces, ¿qué me pueden contar sobre eso? Si puede sí, si puede o no puede. Sí, están como haciendo... Escucho. No se escuchan allá, ¿cierto? Ah, bueno. Ya estamos viendo ya igual. Ustedes ya saben, pues yo hoy estaba preparando todo para la videollamada, la verdad. Sí, con Hangout caben 10 y los otros se hubieran conectado a través del streaming en YouTube, pueden hacer preguntas a través del chat. Ajá. Sí, en Hangout se puede. O sea, en el Hangout máximo caben 10. ¿Sí? Pues los que alcancen a conectar, los otros se conectan al video y ya. Pueden hacer preguntas por el chat. Y lo bueno es que queda grabado. Esto queda grabado, no hay problema.
Ya vieron que en este curso no se puede perder tiempo, ¿no? Yo, muchachos, me detuve un poco porque hoy yo pensaba comenzar ya recurrencias de largo, pero bien decidí hacer esta actividad. ¿Sí? O sea que recurrencias se nos va a la clase de hoy, el martes y creo que la del jueves. ¿Sí? Ya después de eso inicio de divide en serás, que ya la primera técnica seria que vemos. La vamos a ver a través del algoritmo Mersor. Si entienden Mersor, entienden divide en serás, con el entendimiento de ese algoritmo. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, la concepción es dividir, ¿cierto? Pero eso tiene ciertos apartes. Por ejemplo, le puedo mencionar mientras responden. El primero es, si usted coge un arreglo ordenado y coge un pedazo de ese arreglo ordenado, ¿qué espera de ese pedazo? Que siga siendo ordenado. Si usted lo parte a su vez en otro pedazo, ¿qué espera de ese pedazo? Que siga ordenado. Esa es la concepción de divide en serás. Que usted tiene un problema y si usted coge los subproblemas, en este caso va partiendo el arreglo en trocitos, va a encontrar. O sea, el chiste es partirlo, ordenar los pedacitos y luego juntar los pedacitos ordenados. ¿Sí? Así es como funciona el algoritmo Mersor bajo el enfoque de divide en serás. Por eso lo coloqué ahí. Normalmente Mersor se daba, hay que dejarse intimidar. Normalmente Mersor, ¿cierto? Normalmente Mersor se... Muchachos, uno aquí en la academia es con los lápices, no con eso. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? El Mersor, ¿cierto? Normalmente se da después de la inserción SOR. Yo lo que hice fue moverlo para explicar a través del concepto de divide en serás. Es el mejor algoritmo para hacerlo. ¿Sí? Digamos que esa es la diferencia, pues, de pronto con lo está manejando el profe Arano. ¿Sí? Bien, muchachos. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? ¿Por qué falso? Porque es constante. Cuando yo digo O de 1 es constante, ¿qué quiere decir? Sin importar el tamaño de la entrada, el comportamiento siempre es lo mismo. Ejemplo de un algoritmo que sea constante. Encontrar el primer elemento de un arreglo. ¿Cuánto me cuesta? 1. ¿Vale? ¿Va a cambiar si el arreglo es de tamaño 10 o de tamaño 1.000.000? Siempre es el mismo. ¿Sí? Siempre es la misma posición. Ese es un ejemplo de un algoritmo de complejidad lineal. ¿Sí? Vamos a ver cuando vemos pilas y colas, que las pilas y colas tienen complejidades constantes, ¿sí? Sin importar el tamaño de la pila o la cola, ¿sí? No importa, ¿sí? Porque siempre vamos a coger el primero o meter por el último, ¿sí? Eso lo vamos a ver en su debido momento. Bien, muchachos, tenemos un algoritmo cuya complejidad es omega de 1. ¿Puede variar de acuerdo a la complejidad del tamaño de la entrada n? ¿Sí? No, respondan y no hablen. Ajá, entonces no es teta, es omega. Entonces ¿y entonces qué responderías? Se descargó y no tiene cargador. Pues mire ahí hay un conector libre, yo lo usaría. Pues sí. Hay un poco de enchufes ahí, sí, mira, ahí hay otro por allá también. Los que tengan portátil pues pueden hacerse acá adelante y conectarlo ahí, pues para eso está. Creo que también hay unos por ahí, si no estoy mal creo que hay uno ahí y otro por ahí. ¿Ya los quitaron? Creo que funcionan. Pues bien que tienen portátil, pues si no lo otro es por el celular. Y los que tienen celular pues se hacen con alguien.
Bueno, muchachos, paso a revisar. ¿Listo? Muchachos, ¿qué nos dice omega de 1? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Pero podría ser n factorial eso. Eso significa que sí podría variar la complejidad de acuerdo al tamaño de la entrada. Porque recuerden que omega, ¿en qué marca? Un piso, ¿cierto? Bueno, hay gente que está volviendo a responder, pero marca esto pues que algunos deben prestar atención a este temita, ¿sí? De crecimiento de funciones. Porque yo ya empiezo a hablar de complejidad en lo que viene. No, esto es O, esto es teta, esto es omega, y usted queda green. Entonces, cuidado. Bien, muchachos. Escribe una función que sea 1 o de x cuadrado. Una segunda función que sea omega de x log de x. Y es la última pregunta de la serie. Entonces, manos a la obra, muchachos. Hemos estado una hora en esto, a ver si reaccionan. Sí. Sí. Y otra que sea omega de x log de x. Son dos funciones distintas. Una responde la A y la otra. No, son independientes. No, pero o sea, la respuesta de una puede ser la de arriba y la respuesta de la otra puede ser la A. Pues colóquelas y cree que es así. Claro, aquí los de X es esa función y la otra. Pues escríbalas. Despegue y carga. O sea, nada se lo impide. Bueno, lo que sí se está descargando es mi PC. Te hemos infiltrado. Sí, sí, una que sea eso y la otra que sea, son dos distintas. Una que cumpla ambas, sí, si lo da podría colocarla, si cree que puede darse. ¿Listo, muchachos? Paso a revisar. Miremos la respuesta de Rosa. X al cubo, X. ¿Qué opinan? Está malo porque X al cubo es polinómicamente mayor que X al cuadrado. Entonces, no es O, porque X al cuadrado marca ¿qué? Una cota superior. Y
X tampoco, porque omega de X los de X que marca. Una cota inferior y X está por debajo de eso. De hecho está invertido, ¿sí? Bien, bocho. X los de X, X al cuadrado, perfecto. X al cuadrado, X los de X. O de X. No, cuidado con esas notaciones. No. O sea, para el capucho, pues que... También por el detalle de la papa de ahora, pero... realmente cuando tú dices que eso de X, ¿cierto? Es que el policía lineal, no mentiras. Cuando estás diciendo que eso de X, estamos hablando de una complejidad lineal, ¿cierto? Eso quiere decir de que X cuadrado realmente está por arriba, ¿cierto? En la notación está mal. ¿Sí? No, ahí dice una función O de X. Una función lineal me dice que X cuadrado, no. ¿Sí? Hay un problema de enredo con la notación, ¿no? ¿Qué opinan? No, pero es que si yo digo que algo es O de X, estamos hablando de algo que no puede ser más que X. ¿Sí? No, es O de X cuadrado. Ajá. Y omega de X, X, no señor. Muchachos, díganle al capucho por qué esto está mal. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿por qué está mal? Me está diciendo que X cuadrado es una función O de X. ¿Por qué no? Porque es X cuadrado es más que X, polinomialmente. ¿Sí? Es un grado mayor. Y omega de X, X los de X, ¿qué pueden decir al capucho? Esperen. ¿Qué podemos decirle al capucho? Acá. No, pero hay que argumentarle, ¿cierto? Pues ya hizo su argumentación matemática, ¿cierto? En un momento hará su argumentación, pues, en base a lo que piensa, pero por ahora estamos en argumentación matemática, ¿cierto? Entonces, muchachos, si me está diciendo que X los de X es una función omega de X, ¿por qué es mentira? ¿Por qué es mentira eso? Que está por encima de X, ¿sí? Recuerden que omega de X haría una cota inferior, ¿cierto? Entonces, esperen, yo miro algo. No, mira que increíblemente está bien. Sí, está bien. Porque aquí los de X está por encima, sí está bien. ¿Sí lo ven por qué está bien? En la anotación decir que sigma X es el conjunto de los de X. No, pues que, o sea, es al revés realmente. O sea, sigma de X los de X es omega de X, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Sí me siguen? Es correcto. ¿Sí? Bien. O sea, yo me basé en la respuesta que dio. Ya me olvidé pues de la que estaba preguntando. Pues, ¿sí? Para tratar de refutar. Bien, muchachos. ¿Qué pueden decirle a esta persona? X cuadrado, 2X cuadrado, ¿qué podemos decir? Sí. No, pues está bien. Recuerden que C por X cuadrado. Recuerden que C por X cuadrado, donde C es una constante. Pongo C igual a 3 y ya. Más X, más C, porque eventualmente eso se va a cruzar por ahí, o sea, sí, 3 menos X factorial en la segunda. Bueno, para empezar, muchachos, complejidades negativas no existen. Las complejidades son estrictamente mayor que 0. Eso ya son otra cosa, pero estrictamente es mayor que 0. No tiene sentido tener complejidades negativas. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué no tiene sentido tener complejidades negativas? O sea, un algoritmo, primero no hay entradas negativas y segundo, un algoritmo se va a demorar menos 3 segundos. O sea, si existiesen las complejidades negativas, antes de que tú diese la entrada, ya el algoritmo te da la respuesta. ¿Sí? Como utópico eso. Entonces yo diría 3 más X factorial, ¿qué podemos decir? Falso, porque está por encima. Pero esto 3 menos X factorial no tiene sentido. Las complejidades no pueden ser negativas. Pues eso es frustración, supongo. Entonces, ¿qué podemos decir de esta? ¿Qué puede decir de esta? X cuadrado más 3. ¿Que es O de X cuadrado? Sí. ¿Y X es omega de X los de X? No. ¿Por qué? Porque
X está por debajo. Recuerden que aquí los de X marca un piso. Yo no puedo estar abajo de eso, ¿sí? Cuando yo les hablo de omega, es que no puedes estar por debajo. Cuando yo les hablo de O, no puedes estar por encima. Solo que toca grabarse, ¿sí? Bien, muchachos. ¿Qué podemos decirle a Mot? ¿X más 1 es O de X cuadrado? Sí. ¿Y la otra no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. X cuadrado sí cumple la primera. Ah, no, sí, 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 sí. Sí cumple ambas. Está bien. Ajá, correcto. Correcto. Está de nuevo, muchachos, la notación, la notación. X es omega de X no es X. O sea, ¿qué pasa con esto? Por ese afán de ir allá. ¿Qué le podemos decir a esta persona? ¿Cierto? Recuerden, omega X log de X puede ser cualquier cosa que esté igual o por arriba. Recuerden que omega marca un piso, ¿cierto? Uy. Demasiada información. No vamos a ponernos a pelear por eso. Bien. Bueno, muchachos, en general veo que necesitan rever, mirar. Yo ya hasta aquí, ya el tema de crecimiento de funciones lo doy por muerto. Muchachos, si ustedes no responden en el foro, no les voy a colocar ejercicios de crecimiento de funciones, ¿sí? Porque voy a suponer que o A no están interesados o B ya entienden y por lo tanto no necesitan nada, ¿sí? De nuevo hago la advertencia, ¿sí? Así esté mal o así esté bueno, respondan, ¿sí? ¿Listo? Hasta ahora una sola persona ha respondido. Ese punto que les coloqué en iterativa, eso lo coloqué en un examen, ¿sí? Entonces ya están enfrentando a lo que yo estoy preguntando, ¿sí? Pero no van a hacer ejercicios fáciles, no, van a hacer ejercicios que usualmente van a enfrentarse en el parcial. Entonces, de hecho ese ejercicio en total costaba 35%. ¿Por qué? Incluía cálculo de complejidad e incluía invariante de ciclo. Si ustedes notan, ese es el mismo último ejercicio de cálculo iterativo, de cálculo de complejidad. Yo puse el ejercicio 4, que es el mismo ejercicio 1, pero en uno pido complejidad, en el otro que pido. Sí, y complicado en la invariante de ciclo de ese es que la invariante de ciclo queda en términos de I, ¿sí? Porque es que eso empieza en I, luego I más 1, I más 2, hasta I más algo igual a 2n, ¿sí? Ese crece diferente. ¿Sí lo vieron? Que dice J igual a I. Entonces, ¿cómo es el crecimiento de eso? I más 1, I más 2, hasta I más algo igual a ¿qué? A 2n, ¿sí? Entonces, la invariante va a quedar en términos de I, la interna. La externa no, la externa es normalita, ¿sí? Recuerden, de lo que sale en el ciclo externo, usted puede colocar una variable que quiera, no se complica en calcular eso, ¿sí? Usted dice que es res, ¿vale? ¿Listo? ¿Estamos? Bien, muchachos. Entonces, ya aquí finalizamos el ejercicio de Sócrates. ¿Tienen preguntas finales para arrancar con recurrencias? Bueno.